Pues, ¿por qué te anda tocando? Eso es acoso. Uno. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Angélica Chávez. Tengo 5 años de experiencia en la estación de radio XCW. Soy redactora de noticias y bueno, la práctica es los elementos del lenguaje radiofónico. Les contaré un poquito cómo utilizamos estos elementos en la producción diaria de los programas de radio. Bienvenidos. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Sí nos escuchas, Daniel? Dani, ¿sí nos escuchas? Perfecto. Bien, pues bueno, vamos a dar inicio a esta platiquita que refiere precisamente a los elementos del lenguaje radiofónico que va a impartir la maestra Angélica Chávez. La maestra, pues bueno, tiene amplia experiencia en el área precisamente de la radio. Asimismo, en la parte pues, de periodismo y también de tecnología, la maestra cuenta con una maestra precisamente en periodismo y sus nuevas tecnologías, la licenciatura en el área de la comunicación y área periodística. Y pues bueno, es precisamente profesora de nuestra licenciatura, así como del posgrado en la Universidad de la Comunicación. Pues bienvenida, maestra. Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de tu tiempo y pues bueno, dejamos el espacio. Muchas gracias, doctor, con todo gusto. Y bueno, como bien dices, ya tengo casi 5 años dedicándome a la radio. Tengo ya he aprendido muchísimo, por supuesto. Y bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué considero importante el tema de los elementos o qué son los elementos del lenguaje radiofónico? A veces, y aunque se oiga un poquito triste, porque esa es la palabra, de repente la radio está un poquito rezagada. Ya tiene, igual que el periódico, muchos años de estar aquí en esto. De hecho, apenas hace unos meses, en septiembre, la XCW, donde tengo la fortuna de colaborar, cumplió 90 años. Entonces, pues hicieron un festejo ahí interesante. Ahorita les voy a compartir unos audios de un poquito de eso de las voces, ¿no? Que es uno de los elementos fundamentales. Entonces, bueno, la radio tiene estos, un poquito se le ve un medio un poquito rezagado, porque dice, pues es que no tiene imagen, o no tiene videos, o no tiene, el periódico pues ofrece fotografías. De unos años para acá empezaron a crearse los áreas o los departamentos de infografía, que son diseños ahí muy, muy elaborados, ¿no? De algún tema que se explica con imágenes, textos, en fin, todo muy sofisticado, ¿no? Entonces, de repente, incluso la prensa escrita evolucionó hacia esos contenidos y el radio como que sigue siendo lo mismo, ¿no? La gente dice radio, música o radio, la voz. Y bueno, sí es cierto que tenemos música, es cierto que tenemos voz, pero también tenemos otros dos elementos, ¿no? Es los efectos sonoros y el silencio. Aparentemente son pocos elementos, pocos recursos de los que podemos echar mano. Sin embargo, bueno, 90 años haciéndolo con estos 4 elementos es por algo, ¿no? Siempre he pensado, he defendido la idea de que es por algo y sobre todo es mucha creatividad. Les digo, en tele pues tenemos el video, el audio y cada vez es más sofisticado, ¿no? Y si lo llevamos a las redes sociales, pues la radio sigue siendo lo mismo. De repente subimos ahí un video de una entrevista muy buena, por ejemplo, en W, pero si no, pues nos vamos igual con el audio. Entonces, pues por eso es importante, ¿no? Este tema de los elementos. Entonces, bueno, ¿cuáles son estos elementos? Decimos, bueno, pues primero es la voz, ¿no? La palabra escrita, qué se va a decir, cómo se va a decir, qué entonación se va a ocupar, ¿no? Tristeza, melancolía, miedo, en fin, enojo, qué queremos expresar. Entonces, es importante que se dé esta entonación. Me refiero a la voz como un elemento, incluso cuando se hacían las radionovelas. Ahorita les voy a poner un fragmentito de cómo en una radionovela se conjuntaban estos elementos. Entonces, y me remonto también un poquito al tema de los inicios de la radio, ¿no? He dado la materia ya varias veces. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el tema de la historia de la radio, nos vemos a Marconi, el inventor y todo esto, cómo surge. Sin embargo, ya un poquito después de que empezó la radio como tal, 1 o 2 años después, se le empieza a nombrar la caja de música, ¿no? Todo el mundo, pero ¿por qué la caja de música? Bueno, porque
era importante que la gente supiera que no necesitaba de un fonógrafo, por ejemplo, para escuchar la música, poner el acetato, como todavía los conocimos hace algunos años, y que girara ahí el disco y la bocina aquella grande, ¿no? Decían, no, ya no necesitas ese aparato, ahora tienes tu cajita, ¿no? Tu cajita de música, entonces, pues por eso, puede sustituirlo, ¿no? Entonces, desde ahí se le vio como un paso más, ¿no? La caja de música. Después dijeron, bueno, también tenemos las voces, por supuesto, ¿no? Lo que da otro contenido importante a la radio. De hecho, cuando entras, por ejemplo, a los pasillos de W, casi cruzando la entrada principal ya hacia los estudios y demás, hay un cartelón muy grande, así muy grande, son varios metros, que dice así, ¿no? Grandes voces para una gran audiencia, ¿no? Justamente haciendo alusión a esto, ¿no? Ahí vienen lo que les llaman ellos, los talentos, ¿no? Que son los locutores. Viene Gabriela Barkentin, mi jefa, Javier Risco, con quien también trabajo, Carlos Lore de Mola, Marta de Baile, Enrique Hernández Alcázar, Eduardo Videgaray, es decir, todos ellos que son muy renombrados o muy conocidos en la radio, pues ahí aparecen, ¿no? Sus fotos, ahí un espectacular, ahí muy bonito, muy grande, y bueno, ahí dice, ¿no? Grandes voces para una gran audiencia. Entonces, desde ahí tenemos el concepto claro que son, pues las voces son elementos fundamentales en la radio, ¿no? Ya a las voces les vamos a sumar otras cosas, tenemos una producción ahí muy buena, muchos elementos de echar mano, pero de entrada son las voces. Entonces desde ahí te das cuenta del peso y de la importancia que tiene una voz, ¿no? En la radio, alguien que se reconoce por su forma de hablar, por su forma de narrar. No podemos dejar, por ejemplo, de lado, siempre que hablo un poquito del tema de las voces, de este señor, el narrador de fútbol, ¿no? El Perro Bermúdez, ¿no? Su estilo, sus frases, su forma de decir, tirititito, y de decir, y la forma con, bueno, ese estilo. Al final él tiene el apoyo, por ejemplo, del video, ¿no? Tiene ahí la televisión, pero si lo pasamos a la radio, si le quitamos el video, sabemos que es él por ese estilo. Entonces es lo mismo con las voces de la radio, tienen esas particularidades, ese estilo. Es bien importante cuando haces radio, que tengas como esas características, esa voz. Eso te ayuda, por supuesto, tu personalidad, que trabajes tu voz, que sepas entonar. Hay muchos cursos para aprender a ser locutor, pero bueno, también que tu producción te ayude. Es bien importante, ¿no? Que tengamos estos elementos. Entonces, bueno, es importante. Igual cuando les doy un poquito el tema, ahorita que terminamos la clase de radio con los chicos de octavo, un poquito de saber cuando hablen, cuando den su información, que sea unos contenidos claros, que se hable pausado, que se hable claro, que sean frases muy cortas. La radio tiene esta característica, ¿no? Los locutores tienen que hablar, o por ejemplo, cuando hago el guión, tengo como frases muy cortitas, porque la voz, aunque sí es cierto que ellos son quienes presentan y quienes van llevando el programa, así sea de 40 minutos, una hora o de 4 horas, por ejemplo, como en el caso del programa de Gabriela, que es de los programas más largos que tenemos en la mañana, por lo menos. Ellos solamente dicen, ¿qué tal? Buenos días, vamos a presentar, ¿no? O vamos a hablar con alguien. Entonces, en los textos, por ejemplo, de radio, los guiones son muy cortitos, porque, bueno, le tienes que dar la voz, por supuesto, al locutor, pero no es el protagonista. El protagonista es, en este caso, a quien vas a entrevistar, ¿no? Quien te va a dar la información. En el caso del programa por ejemplo, de Gabriela, ¿no? De Javier, que es con el que colaboro. Entonces, ellos son los que hablan, pero hablan poco. Siempre le das la pauta para que el otro hable, para que el otro diga su punto de vista, exprese sus opiniones. Entonces, igual cuando hacemos el teaser, ¿qué es el teaser? La entrada del programa, ¿no? ¿Qué vamos a tener en las noticias? Sí, cuando lo vemos en televisión, ¿no? Nos vamos a enlazar no sé, a Centro de la Ciudad de México por la granizada de ayer, ¿no? Tenemos un reportaje, tenemos un recorrido. Igual, ¿qué vamos a vender? Entonces, algo que yo, por ejemplo, al inicio cuando empecé a estar ahí en la radio, decía, ¿por qué quiere el teaser tan cortito? Pues porque es minutos. Al final del día son minutos que necesitas ahorrar, que necesitas decir muchas cosas en muy poco tiempo. Entonces, yo traía mucho el estilo de redacción de periódico por los años que estuve en Reforma, ¿no? 12 años en Reforma y 12 en AM de León. Pues traía yo mucho la estructura de periódico, ¿no? Más larga, párrafos un poquito más largos, en radios mucho más cortito, 2, 3 líneas, a ver quién es fulanito de tales, comisionado del INAYO, presidente de tal, o ayer, antier, entrevistamos a Yanino Talora. Ella es, por ejemplo, elemento o miembro del Tribunal Electoral del Poder Judicial, nada más, ¿no? Presentaciones muy cortas para que sean ellos quienes hablen. Entonces, de entrada, las voces son muy importantes, ¿no? Tiene que haber voces que hablen y que tengan algo que decir, es importante. Entonces, se dan cuenta, todos los programas de radio versan en este sentido. El locutor habla, pero no es el que lleva la pauta, no es el que da
el contenido siempre lo va a dar el invitado, el entrevistado, el enlace incluso con el reportero, ¿no? Que también dan información a veces ahí de último momento, que es importante siempre dar a conocer por la audiencia que está pendiente del tráfico, si hay algún bloqueo, si hay alguna indicación de última hora de las autoridades, bueno, estar ahí pendiente, ¿no? Entonces ahí se conjuntan los elementos del periodismo, la oportunidad, la veracidad, la objetividad, con la oportunidad, que sea inmediato, que sea confirmado y bueno, estar ahí muy pendientes también, ¿no? De lo que te dice la audiencia. Entonces, por eso el tema, ¿no? Se toma mucho en cuenta, por lo menos en W, qué dice la audiencia, a ver qué están tuiteando, me están reportando un bloqueo, me están reportando un choque, a ver, vamos rápido, dile al reportero que nos diga qué está pasando en ese punto, o en fin, ¿no? Entonces, se toma siempre mucho en cuenta lo que dice la audiencia, es bien importante, por eso el eslogan, ¿no? Grandes voces para una gran audiencia, la audiencia es también fundamental y siempre trabajamos para ellos en este sentido, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta lo que ellos nos dicen, lo que ellos nos preguntan, lo que ellos nos sugieren. Entonces, parte fundamental siempre, ahora con las redes sociales, el contacto es directo, es inmediato. Hace un año que nuestras compañeras, por ejemplo, de telefonistas, pues no están yendo por la pandemia. El teléfono, poco a poco, el teléfono fijo, acá hay donde se usa, ¿no? Hablan 2, 3 personas, gente de cierta edad que pues no está familiarizado con el uso de las redes y prefiere llamar, ¿no? Prefiere llamar y dar alguna opinión, hacer algún comentario, dar alguna queja. Me acuerdo que hace como 2 años habló un señor de Pachuca diciendo, es que no los puedo escuchar en el AM, porque todavía gente escucha el AM, ¿no? Le decía a la compañera, pues póngale en FM. Dice, no, a mi radio apenas alcanzas a escuchar AM o alcanza a captar AM. Entonces, ¿cómo me dice que FM, no? Ya ahí le pido, me acuerdo sus datos, en fin, entonces todavía ya ese contacto es mínimo. De hecho, ahorita el teléfono, si antes sonaba muy poco, ahorita ya no suena. Lo tengo ahí muy cerquita, el teléfono de las compañeritas que nos apoyan con las llamadas y ya prácticamente no suena. ¿Por qué? Porque el contacto es directo con la gente. Esto creo que le ha venido a dar una importancia a la radio diferente. Ya no es el llamarle y a ver si le pasas la llamada o a ver si me quieren contestar. Es inmediato y al aire están leyendo, por ejemplo, mensajes de Twitter y en fin, y están contestando. Entonces siempre igual la audiencia sigue siendo un elemento fundamental, ¿no? Pero bueno, también tenemos, decíamos, otros elementos. Tenemos la música, es fundamental, aunque es un programa, por ejemplo, donde yo colaboro, que es un programa de revista, siempre escuchamos algún fragmento musical, por ejemplo, mañana son, ¿no? Mañana es viernes, sí, las del recuerdo, ¿no? Y los martes son los estrenos y los lunes son, no sé, alguna corriente particular, ¿no? Que sean recientes o no, o cuando, por ejemplo, cuando murió José José o cuando murió Juan Gabriel, todos los bloques en algún momento llevaban algún fragmento de sus canciones, ¿no? Entonces, dependiendo qué esté pasando, qué queremos presentar, ahí está la música, tiene que estar presente siempre, porque lo dice Gabriela, ¿no? Dice música para apapachar el alma, porque después de la música vas a hablar a lo mejor de un tema muy escabroso, de un tema como estamos viendo ahorita con las elecciones, ¿no? Que el diputado tal o que el candidato tal, está acusado del delito o alguien, una víctima, dice que sufrió acoso, que sufrió, en fin, son temas a veces muy complicados que la música nos ayuda en este caso a suavizar, que nos ayuda a que un poquito la gente se entretenga. Cuidamos también, por ejemplo, el tema de la nota roja, ¿no? Muy pocas veces damos una noticia de ese estilo, porque sabemos que, sobre todo ahorita que los niños están en casa todo el tiempo, pues que a veces te están escuchando, o que en otros tiempos no iban hacia la escuela con papá o con mamá en el coche, y pues no era lo mejor una noticia a esas horas, ¿no? Entonces esas noticias eran de verdad muy relevantes, pero de verdad muy relevantes las poníamos, y no, porque pues les decía, tenemos de hacer la descripción un poquito de qué pasó, cómo estaban, no es agradable, y al final la radio te llega a la mente, decía yo, no tenemos imagen, no tenemos foto, tenemos solamente la voz, y la forma en que lo cuentes y cómo lo cuentes va a generar en quien te está escuchando pues esa imagen, ¿no? De terror o de ánimo, en fin, de lo que sea. Entonces, bien importante también cuidar qué se dice y cómo se dice. Pero les decía, tenemos estos elementos, la voz, tenemos la música, tenemos los efectos sonoros, que esos, pues básicamente se ocupan o se ocupaban, ¿no? Cuando se hacían las radionovelas. Era muy interesante escuchar, ¿no? El caballo y la puerta que se azotaba y el efecto de lluvia. Todavía por ahí, andan por ahí esos elementos. Ahora que fue, les decía yo, el aniversario de la W, retomamos un poquito esto. Aquí les aparté algunos audios. Si me permiten, les voy a poner el que tengo aquí sobre los efectos de la
los efectos en las telenovelas, por ejemplo. Tengo ya aquí listo, denme un segundito, está aquí ya preparado, nada, se me movió un poquito aquí la máquina para que vayamos un poquito escuchando cómo esas historias se podían armar, ¿no? Se podían hacer con actores, porque no eran efectos reales, no eran que tuvieran grabados ahí el caballo, la ventana que se azotaba, o en fin, o el trueno ahí, ¿no? Como que ayer que estuvo lloviendo tanto, bueno, no eran efectos grabados. En un inicio, la radio ocupaba o hacía estos efectos con actores que estaban ahí en el estudio, haciendo estos efectos, ¿no? Y viendo cómo tenían ahí de todo, ¿no? Desde un zapato y una lata vieja y, en fin, un montón de cosas ahí para lograr el efecto que estaban esperando. Estoy en esto, se lo estoy buscando, ya los tenía por acá, pero a ver, ahí están, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van, ahí van. Aquí está, ahí va, mire. Ahí está ya, ¿eh? Bueno, que escuchemos un poquito. Dura 5 minutos, no se los voy a poner todo, pero sí por lo menos el inicio para que vean. Ojalá que no me ponga aquí anuncios. A ver, se está atorando un poquito. Pero bueno, se los estoy ya corriendo, espero que no tarde tanto. Pero era interesante y como incluso la escena es así, aunque es para radio, está ahí grabada como para video, para tele, los actores, ¿no? Hasta caracterizados un poquito para meterse, como dicen, en el papel, de meterse, no sé, en esto. Entonces, uno ahí pegando en una mesa, ¿no? Haciendo ahí el efecto de que corren y otro así, gritando como si estuvieran así muy desesperados. Entonces, es muy interesante cómo estos efectos pues se lograban hacer. A ver, no me quiero abrir la liga, ya se está tardando, pero bueno, les decía yo, tenemos estos efectos que se hacían y ahorita en la actualidad ya pues no los hacemos, ya nos hacen radionovelas. Cuando yo llegué a W me llamaba mucho la atención que todavía en las noches, en las madrugadas, que es cuando estoy yo ahí trabajando, nos ponían ahí pedacitos de novelas. Yo, ¿en serio? Y sí, era el capítulo 340 y luego el 341 y cuando veía yo, no me daba cuenta en qué momento pasaban los días o los capítulos y estábamos en el capítulo 360 y decía yo, wow, o sea, de esa herencia vienen ahora las telenovelas que vimos después, ¿no? Las telenovelas tan largas, ¿no? Que eran a veces 10 12 meses, ¿no? Estando ahí, viendo historias tan largas, porque bueno, venían de ahí, ¿no? Que todos los días era a ver qué hacía el personaje, y si se le sumabas o le quitabas a alguien, le ponías, el personaje iba o regresaba, en fin, era muy interesante ver cómo el tema de los actores, ¿no? En aquellos años, podías alargar y alargar y alargar la novela, ¿no? O recortarla. Entonces, esa herencia llegó después a la televisión y bueno, ahora entiendo, muchos años después, digo, por eso las novelas antes eran tan largas, ¿no? Poco a poco se fueron haciendo más cortas hasta que estamos ahora en la época de las bioseries, ¿no? Que son algunos capítulos por una temporada y termina, ¿no? Y viene la otra. Entonces, bueno, un poquito esa herencia, ¿no? De las radionovelas. Igual los efectos sonoros, los ocupamos ahí, o se ocupaban más bien igual en las radionovelas. Ahorita las ocupamos, por ejemplo, cuando están diciendo, viene alguien, ¿no? Viene algún comentario que viene no sé, por ejemplo, ayer estaba lloviendo mucho, ¿no? Y se cayeron algunos árboles, por ejemplo, y hacemos ahí, todavía lo hacen en el programa los efectos, ¿no? Del viento, ¿no? Y no, sí, nos está comentando fulanito de tal que en su casa, se fue la luz, ¿no? Y se empezaron a oír ruidos raros y ponen ahí como si alguien estuviera, espantando, ¿no? Todavía de repente lo ocupamos, sin ser una radionovela, pero de repente, eso, ¿no? Alguien dice algo y lo relacionamos con alguna canción. A ver, ponle el fragmento de la canción fulanito de tal, ¿no? Y ya estamos poniendo esos fragmentos. Entonces, todavía los ocupamos. Otro elemento que tenemos en la radio que no nos gusta mucho, que no se ocupa mucho, si todavía tienen oportunidad, pongan atención cuando estén escuchando la radio, es el silencio. Se ocupa de manera muy especial, de una manera muy particular, porque se genera, por ejemplo, o se ocupa, perdón, para generar el suspenso, así, pues, ¿qué va a pasar, no? Un poquito ese misterio, ¿no? ¿Qué viene después? Esos silencios, ¿no?
pero se ocupan en cuestiones o en situaciones muy particulares. Los silencios los ocupamos muy de vez en cuando porque normalmente a la persona que te está escuchando se hace este huequito, se hace esta pausa de silencio, inmediatamente piensa que ya se fue la luz, ahorita que estamos haciéndolo vía internet, bueno, que se desconectó el locutor a la locutora, que algo pasó en la central de audio. Entonces normalmente el silencio se relaciona con un error, con una falla técnica, con una falla humana. A lo mejor el locutor en ese momento se quedó sin voz, ¿no? Que ese es otro tema ahorita que les retomo de la voz. Entonces no los usamos muy poquito los silencios porque de alguna manera remontan o la gente te hace pensar que te equivocaste, que algo pasó y ya no se oye, a ver, se fue la luz o se me desconectó. Normalmente se asocia un poquito con el error. No es así. En otros tiempos el silencio se ocupaba de manera más habitual, de manera más común, pues para crear estos ambientes, ¿no? E incluso antes a veces anunciaban a comerciales hace algunos años, vamos a un corte comercial, ¿no? Y antes de entrar directo, antes, ahora se hace directo, le decimos la guillotina, mandas a comercial, pero así inmediatamente, no pierdes ni un segundo en mandar al corte, inmediatamente mandas al corte y bueno, ya es inmediato, vamos al corte y vámonos, ¿no? Y al corte. Entonces, a veces se daba esa pausita, ¿no? Como para que la gente entendiera que bueno, ya terminé, sigue el corte, ¿no? Dabas 1 o 2 segundos tal vez y entonces metías tus cortes comerciales. Ahorita no es inmediato, dices vamos a corte y el corte ya está listo, ya la persona que está ahí apoyando al productor ya está listo ahí en su tornamesa, o bueno todavía sigue siendo tornamesa pero digital, bueno, ya soltando, ya lo tienen listo, ya lo tienen preparado. Entonces vámonos a cortes China, en ese momento soltamos el corte y vámonos, para que no se genere esta laguna o para que la gente no piense que se está generando una falla, que se está generando algo, en una laguna ahí de audio. La otra característica de la radio es esto: la transmisión es continua. Así estés terminando el programa y venga un programa después del tuyo, por ejemplo, en el caso de nosotros, termina así las cosas, sigue Marta de baile. Bueno, entonces, aunque sea eso, damos las gracias, despedimos y ponemos una cortinilla de audio, ponemos nuestra identidad de salida del programa y entre un programa y otro o metemos un comercial o metemos una identidad de la estación o metemos algo. El chiste es que no, a pesar de que haya ese pequeño hueco entre un programa y el otro, no tiene que haber nunca silencio. Siempre se cuida mucho que sea continuo para que no piense la gente que ya se cortó o qué pasó, ¿no? Entonces, incluso cuando lo hacíamos allá, que todos estábamos en el estudio, estábamos la gente de Gabriela y todo el mundo. Es muy curioso porque terminaba el programa y ya estaba la gente de Marta, por ejemplo, afuera de la cabina. Hay unas banquitas ahí para poder sentar. Y estaba todo el mundo en la banquita, ¿no? Esperando entrar. La misma Marta ya estaba ahí, ¿no? Llegaba a veces 1 hora antes, revisando con su gente lo que tenía todavía por ahí pendiente que revisar. Y así tenemos, o sea, despides y cuando despides, ya literal, todo el mundo está saliendo porque van a llegar los otros. En la puerta se cruzaban los que salían con los que entraban. Entonces ahí, ¿qué tal? Buenos días, adiós, nos vemos. Entra, ya estaba la gente de Marta en sus lugares. Para cuando empezaba Marta o cuando empieza Marta, ya todo el mundo en su lugar, su asistente de producción, su productor, en fin. Entonces, para que no se generaran esos huecos. Mientras les digo, se pone una música, se pone comerciales, por supuesto que los hay. Normalmente cada hora, a las 6, 7, 8, 9, tenemos un corte informativo. En el caso de las 10 no lo había porque, bueno, era el intercambio, ¿no? De equipos. Entonces, meter el corte comercial implicaba o que se quedara más tiempo la producción de nosotros o que entrara antes la producción de Marta. Entonces, por cuestiones ahí técnicas y de logística, prefiere este corte, por ejemplo, nunca se ha hecho de las 10 de la mañana, ¿no? Por ese tema de que unos entran y otros salen. Entonces, quién se queda o quién entra antes. Bueno, para que no haya ese conflicto, metemos música, metemos cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, un poquito también ese tema, pero que nunca haya silencio. ¿Por qué también es importante es el silencio? Hay un tema por ahí que no, a lo mejor no le encuentran la relación, tema que tiene también, que tiene que ver con el tema de la legislación, ¿no? La Ley Federal de Radio y Televisión dice ahí en la parte de la transmisión de contenidos que las empresas que tengan concesión, es decir, las empresas que tengan
o que ocupen los canales de radio y televisión para fines comerciales que busquen un fin lucrativo, tendrán que permanecer 24 horas al día con programación continua, que es lo que tú quieras. Programa de deportes, programa de entretenimiento, música, repeticiones, programas radionovelas como lo estábamos poniendo hace algunos años, música, lo que tú quieras poner. El chiste es que la transmisión debe ser 24 horas al día, los 7 días de la semana. Si lo haces, si en un momento dado se corta tu señal, lo que sea, SCT te puede mandar incluso una multa, porque al ser tu concesionario no tienes la posibilidad de cortar en ningún momento la transmisión. Es un requisito que te pide SCT para poder conservar la concesión, ¿no? Entonces, por eso tenemos turno, por eso tengo compañitos en mi turno de la noche, que es el turno que yo estoy, porque decían, no, todo el tiempo tiene que estar la cabina funcionando, y la cabina de las 4 estaciones, la cabina de W, que es en la que yo estoy, la cabina de los 40, que aunque es música, pero tiene que estar todo el tiempo pasando la música, la cabina de Qué Buena, que antes era AM y FM, ahora solamente es una misma transmisión, la mudaron toda al FM, y la cabina de deportes, puede ser lo que sea, digo, música, programas viejos, el programa de la mañana lo vuelves a poner, lo que sea, el chiste es que tienes que estar todas las 24 horas del día con tus transmisiones de corridos. Si no lo haces, ese se te puede multar, ¿no? Entonces, además de que pareciera que es una falla, de que es un error, estos silencios, sí te puedes hacer acreditar una multa ante las autoridades, porque, bueno, no estás cumpliendo con una característica primordial que tienes tú a ser concesionario de radio y televisión. Entonces es importante por eso que la transmisión sea 24/7, por eso tengo compañeritos que entran en el mismo turno que yo, salimos juntos, a la hora que yo me voy a ellos también los relevan, a mí también me relevan, entonces la transmisión tiene que ser permanente, las 24 horas al día, todos los días de la semana. Incluso igual cuando hay otro elemento que marca muy claro la ley, ¿no? Cuando es un evento nacional que implica hacer la conexión a cadena nacional, se tendrá que hacer un informe de gobierno, por ejemplo, del presidente, o cualquier situación que desde gobernación se pida, nos tendremos que enlazar inmediatamente, porque así lo pide las autoridades, y tenemos que en todo momento estar, así dure 1 hora, 10 minutos o mediodía, la transmisión se tiene que pasar íntegra, porque así lo ha pedido en este caso gobierno federal. Entonces tenemos que estar ahí muy pendientes, ¿no? Cuando es obligatorio, por ejemplo, las conferencias de que viene dando el secretario en salud, lo de la pandemia, no son obligatorias. Entonces, quien quiere lo pasa, quien quiere un fragmentito, en fin, esa no es obligatoria. Pero un informe de gobierno, algo que venga directamente desde presidencia, se tiene que pasar completo a la hora que sea, el día que sea. Entonces, no importa que sea, no importa quién estemos o no, por eso también tenemos todo el tiempo gente ahí en las cabinas para que estén atentos a si hay algún aviso de última hora, estamos ahí al pendiente, ¿no? Decía el tema de las voces, ¿no? Un poquito, eso a veces nadie se lo pregunta, nadie lo ve. ¿Qué pasa cuando el locutor está enfermo, cuando tiene gripa, cuando está a punto de quedarse afónico? Buscamos siempre, ¿no? El locutor hace el esfuerzo por estar, por dar la noticia, por trabajar, pero nos pasó hace un par de años más o menos, estaba un poquito más, son los 2 locutores titulares, Risco está de vacaciones, se quedó Gabriela, no era la única vez, o la primera vez que iba a conducir ella sola, lo ha hecho otras veces, por supuesto, pero iba enferma, decíamos, sabes que vienes mal, te vas a lastimar, son 4 horas, mejor deberías de hacerlo desde casa, o en fin, buscar que alguien te apoye. No, 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 yo vengo súper bien, llevaba así como 10 frascos de jarabes y de medicina, ¿no? Bueno, a pesar de todo lo que llevaba, pastillas, jarabes, llevaba incluso una botella de agua, que eso lo hace siempre, una manzana. La manzana ayuda mucho a los locutores a tener la garganta todo el tiempo fresca, hidratada. Llevaba su manzana, todo. En algún momento se empezó así a quedar sin voz, a medio programa y ella sola, ¿no? Empezó a las 6, se oía bastante mal, la gente le empezó a escribir, oye, te oyes mal, está tu voz dañada, no se preocupen, yo estoy bien. A las 7:40, 7:45 la voz se le estaba totalmente apagando, y pues tuvo que entrar ahí al relevo la chica que hace los cortes informativos, Ivette se llama, Ivette Parga, y bueno, ella tuvo que terminar el programa porque Gabriela quedó completamente afónica en menos de 2 horas, ¿no? Ya iba muy lastimada e insistió en trabajar en esas condiciones, lo hizo, pero su voz sí
se le fue apagando hasta que definitivamente dijo, no puedo más, se disculpó con la gente, me va a relevar. Y ven, muchas gracias. Y al otro día, nosotros jurábamos que al otro día no llegaba, ¿no? Pues llegó, no sabemos qué se hizo, no sabemos qué tomó, quién le recomendó qué, y llegó con la voz como si nada le hubiera pasado. Todo el mundo quedamos así, wow, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie, a la fecha tenemos la misma pregunta, pero bueno, es un poquito también eso, el cuidar las voces. Y les decía yo, los silencios no se hacen por esas dos cuestiones, porque parece que estamos equivocados en algo, que algo nos pasó, y por otra, por el tema de la legislación, que no nos permite hacer cortes ni siquiera de un minuto. No podemos permitirnos hacer cortes en ningún momento. La transmisión debe ser continua porque así lo pide, así lo marca la ley, ¿sale? Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, o espero que ahora sí me corran les bajé también unos audiecitos que tengo por aquí de cómo vamos alimentando, cómo vamos haciendo nuestra producción de radio para que se vaya, se llama vestir el programa. ¿Cómo le vamos a dar estos elementos? ¿No? Como una ráfaga, un separador. No es lo mismo una ráfaga que un separador. ¿Qué es un sello? Por ejemplo, les voy a enseñar qué es un sello de radio, qué se identifica o cómo sabemos que es un sello de radio. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Si no, para permitirme, les voy poniendo estos elementos con los que trabajamos todos los días. ¿Nadie? No, ok. Bueno, entonces déjenme continuar. Ahora sí espero que nos dé oportunidad el enlace es muy breve, los van a escuchar muy brevecitos, porque estos son así muy, muy cortitos. Entonces, a ver. De hecho, ahorita en el programa de radio que estuve haciendo con mis alumnos, les pedí algunas cosas de estas, les pedí identidad de programa, identidad de sección. Cada sección es importante que tenga estos elementos. A ver si me escuchan En W Radio, tienes que saber. Ok, eso que escucharon ahorita se llama, perdón, eso escucharon ahorita se llama, es el separador, es decir, te indica qué es la sección, en este caso lo que tienes que saber, lo que se hace cada hora en el programa, el bloque de 3 minutos, más o menos 4, el bloque de noticias de cada hora. Así se llama lo que tienes que saber. Este es uno de los elementos, este se llama separador. Les voy a poner otro para que lo escuchen a ver. W Radio, transmisión especial. Ok, cuando hacemos, por ejemplo, a ver. W Radio, transmisión especial. Ok, cuando hacemos por ejemplo, hace unos meses que fue las elecciones en Estados Unidos, varios de nuestros compañeros fueron a algunas ciudades de allá para cubrir las elecciones. Bueno, ponemos este audio, no ponemos esta entrada o este separador más bien para que la gente supiera, ¿no? Igual cuando, por ejemplo, cuando murió José, hicimos algo similar. Entonces, para que la gente sepa, siempre procuramos que cuando para todo lo que se vaya a presentar, haya un programa, una identidad de este tipo, ¿no? Les voy a poner otro, para que lo escuchen. Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio. Ok, ¿cuál es la diferencia a ver. Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W. Ok, ¿cuál es la diferencia entre el que escuchamos primero? Se los voy a volver a poner. En W Radio, ¿qué tienes que saber? Ok. La diferencia entre el primero y el segundo el primero es cuando va a empezar el bloque informativo de la hora. El segundo es cuando ya terminó y entonces es como nosotros diferenciamos. A lo mejor el auditorio no lo percibe tanto, pero nosotros lo tenemos ahí muy claro, ¿no? Cuando empezamos ponemos uno, cuando ya terminó el servicio informativo ponemos este otro. Les voy a poner uno más para que también lo escuchen. Son muy breves, todos son muy breves. El tiempo en radio también es especial, tal les cuento de los tiempos. Ahí va. Uno más. La información de México. Ok. Estos que escuchamos ahorita que dice la información de México y cultura, hay una producción que hacemos diario, de lunes a domingo, se hace permanentemente. Hay un programa, hay una cápsula, un programa que hacemos para Estados Unidos o para una estación de Miami, se llama Ahora México, es un programa una capsulita como de 4 o 5 minutos,
Y esto que escuchamos ahorita, que dice información general o que dice cultura, bien otro que dice espectáculo, creo que también lo bajé, es cuando hacemos la entrada, es eso, se llaman separadores, es decir, ya terminé la nota, ahora voy con cultura, y pues ponemos así cultura, espectáculos, internacional, deportes, en fin, tenemos para cada sección una identidad para que la gente sepa. Cambiamos de información de espectáculos y brincamos a información de deportes, o terminamos de deportes y brincamos a información de cultura, en fin, tenemos estas maneras de que la gente sepa. Para no decir, vamos a información cultural, grabamos este pequeño, es un segundo, lo que dura cada uno es un segundo, es muy rápido y está la voz muy chiquita que dice cultura, información general, y viene una pequeña música. Entonces, si se dan cuenta, ahí está la voz y ahí está la música. Son fracciones o un segundo nada más con fracciones de música, pero bueno, así tiene que ser. Los tiempos en la radio son muy, muy cortitos. Siempre les digo a mis alumnos, son muy castigados porque así son. La radio no te permite hacer, a menos de que sean transmisiones especiales, programas tan largos. Es decir, a veces decimos, tenemos 4 horas de programa, ¿no? Parece que tuviéramos media hora o 45 minutos, porque comerciales, a veces tenemos menciones comerciales, es decir, antes de ir al corte como tal, viene una entrevista y vamos a escuchar el reporte vial, cortesía de Chedraui, ¿no? Bueno, eso es una mención. Cuando vayan en su auto, vayan escuchando, es cortesía de Chedraui, cortesía de quien sea. Bueno, eso es una mención y es para obligar a la gente a que escuche el anuncio, ¿no? Que anuncie el comercial, que a fuerza tenga que escuchar esa publicidad. Entonces, entre eso y a veces tenemos patrocinios y a veces hay entrevistas que son secciones fijas. Por ejemplo, hoy tenemos la sección hoy es jueves, hoy tenemos la sección de cine, mañana tenemos sección de espectáculos, los miércoles tenemos cultura, el lunes tenemos internacional, el martes tenemos tecnología y todos los días tenemos, por ejemplo, secciones fijas, ¿no? Las de finanzas, en fin, entonces tenemos cosas que todo el tiempo hay que estar ahí poniendo. Entonces a veces si son 4 horas, pero pues es muchísimo, pues 4 horas, les digo, se nos hacen como 45 minutos o 1 hora, se nos hacen muy cortitos porque, bueno, tenemos que, todo esto suma en los separadores. Les voy a poner ahorita otro que también me gusta mucho, esos son los separadores, les voy a poner uno más para que lo escuchen. A ver. Eso que escuchamos también es un separador solito, no tiene nada más que perdón, de la ráfaga, no tiene nada más que el sonido. Hay una más. Ok. El partido político Morena deberá sustituir al candidato a gobernador de Guerrero en los términos precisados en el fallo. Tenemos muchos artículos que todavía nos falta por agotar. Permite advertir problemas constitucionales relacionados con la falta de proporcionalidad en la intervención a derechos humanos, que implican la creación de un padrón que incluye datos biométricos de las personas. Cada hora se cometen 11 delitos en contra de la cooperativa. Ok. Estás escuchando Así las Cosas. Ok, que escuchamos ahorita, el collage, es un collage de voces. Lo hacemos todos los días, lo hacen nuestros compañeros de producción, así se llama collage, sonidos de la noticia. Lo hacemos todos los días, se pone al inicio del programa, antes se da la bienvenida, se saluda, ponemos la música institucional y sacamos estos audios, ponemos estos audios al aire. Como su nombre dice, es un collage, es decir, tenemos las voces, por ejemplo, por ahí habló Joanino Tálora, la del Tribunal Electoral, se llama Adolfo Guevara del INAI. Ellos los vamos a entrevistar en el transcurso del programa, uno a las 7 y otro a las 8, ya ni a las 7, el señor del INAI a las 8, entonces eran sus voces, ya habían hablado antes del tema, entonces para de alguna manera ir como presentando, ¿no? A estas entrevistas o estas voces, los hacemos así. Entonces, cuando al inicio del programa es como un pequeño mosaico de qué va a haber, a veces son las voces de los mismos que vamos a entrevistar, a veces no. La otra vez teníamos algo de Sheinbaum sobre algo igual del COVID, pero bueno, no íbamos a hablar con ella, íbamos a hablar con su secretaria de salud, con Oliva López, y bueno, a propósito de lo que dijo Sheinbaum, pues era la entrevista con la secretaria, ¿no? Entonces, preparamos este collage, se pone cada hora, se pone a las 6, después de los saludos, se pone a las 7, cada hora se saluda, entonces, después siempre no sabemos que si la gente entró desde las 6 o entró a las 7, entró a las 8, se saluda a las 6, después del saludo se pone este collage, se vuelve a saludar a las 7, se vuelve a poner el collage y así hasta las 9, a las 8, a las 9, para que la gente más o menos, los que van entrando al final, bueno, más o menos tengan idea de qué hablamos,
de qué se habló en los bloques anteriores, y los que están desde temprano, bueno, que vayan teniendo idea de qué vamos a hablar, quiénes van a estar, ¿no? Más o menos los temas, aunque se leen en el teaser, pero bueno, es una manera de apoyar nuestro teaser, este collage de voces, ¿no? Entonces lo hacemos todos los días pensando en qué vamos a preparar, qué viene el día de hoy, a quién vamos a entrevistar o de qué temas vamos a hablar. Bueno, hacemos este collage. Les voy a poner otro que también trabajamos. A ver, aquí está. La lectura del decreto Ah, ok. referido permite advertir problemas constitucionales relacionados con la falta de proporcionalidad en la intervención a derechos humanos que implican la creación de un padrón que incluye datos biométricos de las personas usuarias del servicio de telefonía móvil, en el que resulta obligatorio registrarse so pena de la cancelación del servicio, medida que también tiene efectos retroactivos en perjuicio de las personas que cuentan con el servicio de telefonía móvil desde antes de la entrada en vigor de la... Ok. ¿Qué fue lo que escuchamos ahorita? El primero fue el collage, muchas voces hablando de diferentes temas. Esta voz, si se dan cuenta, es una voz similar a la que escuchamos primero, es un audio más largo, ese le llamamos separador. ¿Qué es este separador? Antes de la entrevista con Adolfo Guevara del INAI, pusimos este audio, igual a propósito del tema que iba a hablar de que ellos pusieron un recurso de inconstitucionalidad por el tema de los datos biométricos asociados a los teléfonos móviles. Ese era el tema de entonces, tomamos este audio, lo pusimos antes de la entrevista, con eso presentamos a la persona, en este caso pusimos el audio de la persona que está hablando ahorita, entraron los locutores, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a propósito de lo que acabamos de escuchar, ahora nos acompaña Adolfo Guevara del INAI, que ellos ya pusieron un recurso de inconstitucionalidad por el tema de los datos biométricos relacionados a nuestros números de celular. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Y ya, igual le damos la palabra. ¿Qué tal? Bueno, a ver, cuéntenos por qué y ya, a partir de ahí empezamos la entrevista, le damos la pauta a la persona para que nos hable del tema que estamos, que ya anunciamos incluso antes en los bumpers, que es otro recurso que tenemos. Cuando nos vamos a comerciales, eso lo han visto en televisión, ¿no? Cuando nos ponen al regresar, ¿no? Tenemos una plática con Parenganito de tal, o le presentaremos el último reporte de las cifras COVID. Eso que mencionan antes de los comerciales es el bumper, y también lo hacemos en radio. Y aunque ya lo manejamos previamente en el bumper, de alguna manera dar esta pauta, esta entrada al entrevistado, lo hacemos de esta forma, con estos separadores que son ya un poquito más largos, duran más o menos 20-30 segundos, y con esos audios ya damos la entrada, en este caso, a la persona que vamos a entrevistar, a la persona que nos iba a hablar del INAI. Son audios de ayer, si no me equivoco, es jueves, sí, son audios de ayer, ahí estaban todavía guardados en nuestro DALET. Entonces, bueno, son audios reales, son siempre que les presento a ustedes material, la mesa, les digo, esto es real, lo escuchamos al aire, lo vimos, lo trabajamos al aire, porque bueno, son cosas que ahí tengo yo la facilidad, las estoy buscando, las estoy escuchando. Entonces siempre mi material que les presento, como el de esta vez, es material real que ya ocupamos, que ya se ocupó al aire, con el que trabajamos para el programa. No sé si tengan alguna pregunta, quisiera, bueno, si tienen alguna duda o si quieren hacer alguna pregunta, como les digo, que tengo todavía un audiecito más, si quieren se los presento, y ya uno más para que escuchemos algo. Ya. Primeras planas. Ah, ok. Drowning in news. Primeras planas. En Así las Cosas. El Universal. Tribunal da puntilla al toro. Reforma. Paran mayoría inflada. Milenio. Ni Félix ni Morón. Excelsior. Tribunal le da al toro la estocada final. La Jornada. Tribunal Electoral baja de la contienda Salgado y Morón. El Financiero. Tira Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación candidaturas de Salgado y Morón. El Economista. Exportación prende el motor del comercio internacional. Ok, les voy a poner otra vez. Primeras planas. We are drowning in news. Primeras planas. En Así las Cosas. Ok, ahorita que dijeron primeras planas en Así las Cosas, ese Así las Cosas que oyeron de la voz de la chica, es lo que le llamamos el sello. Es decir, para que sepamos que estamos en Así las Cosas en la mañana, le ponemos Así las Cosas. Cuando es con Loret, ponemos Así las Cosas Loret, ¿no? Cuando no es el hueso, ¿no? Con Enrique Hernández, dependiendo del programa, es el estilo también en que ellos, cada quien hace su sello, pero eso le llamamos el sello. Entonces es lo que, como su nombre lo dice, ¿no? El sello es de este programa particular. Evidentemente nos compartimos a veces contenido, pero bueno, ahí ya le quitamos el sello, ¿no? Ya, o lo decimos, bueno, este material lo tuvo nuestro compañero
Lore de Mola, lo tuvo nuestro compañero Enrique Hernández, pero bueno, vamos a retomar, ¿no? Y retomamos esos audios a veces, igual ellos retoman material nuestro, pero bueno, por qué les quise compartir el tema de las primeras planas? Porque a pesar de que no somos, le llevamos este plus a la gente, no somos periódico, no somos portal como tal de un periódico que tengamos este recurso, pero bueno, de alguna manera completar la información a la gente con las primeras planas. Muchos medios de radio también lo hacen, es un recurso que también tenemos, es como darle ese pequeño plus, ¿no? A la gente para que de alguna forma sepa que también trae las primeras planas, particularmente, por ejemplo, el financiero nos interesa porque tenemos a Enrique Quintana. Enrique Quintana es el director editorial de financiero, entonces él siempre nos habla siempre de su primera portada su primera plana del financiero, siempre casi su comentario económico va en ese sentido. ¿Qué trajeron en portada? Normalmente de eso nos habla en su colaboración, él habla todos los días a las 7:40 de la mañana, entonces de eso es su comentario, por eso nos interesa hablar de todos, por supuesto, pero particularmente el financiero tiene que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Para que a la hora que escuchemos a Enrique Quintana ya tengamos claro estas primeras planas que también se ponen cada hora, se ponen a las 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, a veces a la última vez ya no alcanza el tiempo, las quitamos, pero bueno, tenemos todos estos recursos, también nos valemos de este tema de las primeras planas para dar un poquito más de información, un plus más a la gente, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahora sí me gustaría ver si tienen algunas preguntas, es lo que hacemos todos los días en radio, es complicado, un poquito difícil, les digo, los elementos son los mismos, nada más que depende cómo los vayamos a combinar, cómo vayamos a ocuparlos, estos recursos, es el resultado que vamos a tener, desde un collage, un separador, una identidad, un sello, una canción. Las canciones las pasamos fragmentaditas, no las pasamos completas, 1 minuto, 1 minuto y medio más o menos, un poquito más, a veces hasta los 2 minutos, pero nada más. Entonces, porque el tiempo es muy medido en radio, muy castigado, muy castigado en radio, entonces, pues tenemos que adecuarnos a nuestros tiempos y no por nada le decimos la guillotina, ¿no? Tenemos la guillotina a las 9:54, 9:56, porque esa hora cortamos porque cortamos. Entonces, bueno, también es otro tema, ¿no? Los tiempos en radio, igual que en tele, somos muy castigados, son muy mediditos, entonces nadie se pasa, nadie le quita minutos al programa que sigue, eso es imposible, ¿no? Nadie le quita al compañero del programa que sigue minutos, entonces cuidamos mucho también eso, ¿sale? Pues este fue el tema que les preparé, no sé si tengan, les digo, alguna pregunta, alguna duda, algo que les dio por ahí curiosidad y que a lo mejor no les he comentado, por favor, estoy atenta a sus preguntas. Bien, Ricardo, Luz, Daniel, Sonia, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Adelante. Buenas tardes, soy Maraz. Yo tengo una pregunta con respecto, ¿cuál es la ventaja competitiva, digamos, de la radio versus otros medios? Es inmediata, si quieres escuchar algo rápido, te vas a la radio. Cuando fue el sismo de 2017, hace casi 4 años, inmediatamente la respuesta es inmediata. Siempre ahora se compite con las páginas web, con los medios digitales, pero a pesar de todo, la gente volvió a ver hacia la radio en el sismo. Desafortunadamente, cuando pasan cosas así, la radio vuelve a tomar mucha fuerza, ¿no? Igual en el 85 la radio era un medio totalmente olvidado, totalmente abandonado, la gente no le gustaba escuchar la radio, y bueno, a raíz de eso empezó a tomar otra vez mucho nombre, empezó a tomar mucha presencia. Pues no había luz en algunas partes de la ciudad, la antena de Televisa se había caído, no había manera de ver televisión, entonces volvió a retomar esto. Entonces, creo que la inmediatez, la televisión también nos da un poquito ese recurso, pero a veces es un poquito más lento. Si nosotros tenemos poco tiempo, ellos tienen mucho menos tiempo que nosotros a veces para transmitir, para hacer algunos enlaces. Entonces, aquí la inmediatez creo que es lo que nos da mucha ventaja. No necesitas estar en casa, por ejemplo, si vienes en el coche, pues te conectas ahí a la radio, ¿no? Si traes todavía radio ahí en tu coche, bueno, no estás en la tele, pues entonces estar en casa, ¿no? Prender el tele o la tele o la pantalla. Entonces, la inmediatez, eso siempre ha sido. Ahora en el celular tenemos ahí la función, ¿no? Tenemos la posibilidad de escuchar la radio, entonces esa es la inmediatez, y que además la radio acompaña a todos lados, ¿no? Y quieres oír música, o quieres oír noticias, o quieres oír análisis, o quieres oír lo que sea, ahí la tienes, ¿no? Y la traes contigo, incluso ahora en el celular. Antes era en el coche, ahora es en el celular, sin que necesites estar
ahí muy pendiente, ¿no? Puedes estar incluso haciendo otras cosas, estás preparando de comer, si estás en casa o estás haciendo otra actividad, estás en el ejercicio y con tu música o no con tu radio, ¿no? Estás ahí informándote, no necesita toda tu atención, con que estés atento, tu oído esté atento, puedes estar haciendo cualquier otra cosa y no te, y al final te estás informando, ¿no? Te estás distrayendo si es el caso, si es música, te estás informando si son noticias o bueno, estás ahí al tanto de lo que está pasando en la radio, aunque no tengas la atención al 100, no necesitas la atención al 100%. ¿Alguna otra duda, Luz, Daniel, Sonia? ¿No hay más dudas, preguntas? Pues bueno, también entraré yo. Precisamente más allá de esta duda o pregunta, maestra, más bien la radio sería, o bueno, yo lo considero como un medio que precisamente nos permite generar, pues, más allá de, ¿no?, la imaginación. La imaginación porque precisamente el escuchar nos permite generar a cada uno nuestros paisajes sonoros, ¿no?, en función de nuestros contextos, de nuestra parte cotidiana, ¿no?, las formas en que hacemos, vivimos y conocemos. Y entonces hay programas que incluso nos dejan, te digo, volar esa imaginación y construimos nuestros ambientes, ¿no? Eso también es como el gran beneficio que tiene la radio, más allá de la inmediatez. Y que además, como bien tú lo dices, pues la radio se tiene acceso en la mayoría de los dispositivos ya ahora actualmente, ¿no? Hasta en el celular ya viene esta parte de la radio, no así la televisión, ¿no? E incluso si queremos entrar a la parte de televisión, pues bueno, más bien es hacer ya uso de apps, ¿no?, específicas y además incluso hasta pago, ¿no? Sí. Porque incluso ya es como programación a la carta, que bueno, aquí un poquito con internet y también con podcast, pues bueno, ahí puedes hacer tu selección de audios y puedes estar escuchando lo que tú quieras, ¿no? Ya está el perfil más específico en función de los gustos del propio escucha, ¿no? Pero y además la radio, efectivamente, como tú mencionaste, parte de estos elementos del lenguaje radiofónico pues siempre están dentro de ese programa de radio o en la mayoría de los casos están presentes porque sin cada uno de ellos precisamente no logramos ese mensaje, esa efectividad, ¿no?, de transmitir, de permitir generar, de crear, ¿no?, ciertos ambientes e información y que en función de ello, pues precisamente, pues logremos llegar, ¿no?, bueno, hacer llegar ese mensaje más específico, más concreto. E incluso hasta la radio te permite, ¿no?, el doblaje de voz, te permite actuarle, te permite, y sobre todo ir imaginando y colocando de mejor manera hasta los personajes de forma psicológica, física, etcétera, ¿no? Digo, por eso es parte importante, ahora sí que la imaginación, y más allá de la imaginación, otro elemento que ahora también se nutre mucho, la parte de la creatividad, ¿no? Siempre creo que estoy de acuerdo contigo, estos collages, estos separadores, todo esto que hacemos es mucho de la creatividad de la gente de producción, es su imaginación, su manera de entender, como bien dices, qué quieren transmitir, es mucho en cómo arman ellos estos lenguajes radiofónicos, estas estructuras para crear, ¿no? A partir de estos elementos, pues ahora sí que todo lo que se quiera crear, ¿no? Cualquier situación bien trabajada con los recursos adecuados, por supuesto genera cualquier cantidad de contextos, de escenarios, de lo que sea, es totalmente, y es mucho la creatividad de la gente de producción básicamente. Y que ahora, bueno, la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? Toda esta parte del software y del hardware, ¿verdad? Porque, pues bueno, anteriormente, como tú bien mencionaste al inicio, en la parte de las radionovelas teníamos que generar hasta nuestros recursos, ¿no?, de efectos de sonido, efectos especiales y que además le atináramos, ¿no?, al efecto deseado. Era algo como muy complejo a veces de lograr el efecto, ¿no? Porque si uno no logra precisamente esa intencionalidad, pues entonces perdemos la esencia del programa, la esencia precisamente de lo que estamos nosotros generando como ambiente, ¿no?, como escenario, y que ahora, pues bueno, ya te digo, con los recursos tecnológicos, ¿no?, y este software que incluso hasta ya encuentras hasta audios gratuitos, efectos gratuitos, puedes ir bajando y haciendo precisamente tu book, ¿no?, toda esta parte de tu librería, que algunos le llaman, ¿no?, más allá de bandas musicales, efectos, etcétera, y que bueno, ahí ya es más específico, ya no estás ni batallando siquiera para poder lograr el efecto deseado, ¿no? Simplemente le pones gota de agua y bueno, te aparecen 20,000 efectos de gota de agua y tú escoges el que más vaya ad hoc, ¿no? Lo que antes pues trabajábamos con los vasitos, con las cáscaras de coco, ¿no?, con las láminas, ¿no?, parte metal, con madera, con taladros, con plásticos para hacer ahí silbatos, etcétera. Era muy complejo.
E incluso Así hasta es. poder abrir y cerrar una puerta que se escucha el rechinido, etcétera, etcétera. Y ahora, pues bueno, la tecnología nos ha permitido ir avanzando, ¿no? En toda esta parte del propio lenguaje, ¿no? De los recursos, ¿no? Y herramientas que requiere precisamente la parte de la radio y que, pues bueno, hasta nuestro día seguimos todavía evolucionando, ¿no? Y buscando otras formas de hacerla, ¿no? Sí, y así es. Y ahorita que lo comentabas y comentábamos de un poquito de esto, si pueden hacerlo, ahí en la página de W está, ahí se quedó en la página, hicieron varios programas por el aniversario, ahí viene desde las voces, desde narraciones deportivas, cómo era antes y cómo era hoy. Sí, sí notamos muy clara la diferencia en cómo se trabajaba, como bien dice el doctor, por el tema de los recursos que tenemos ahora, aunque era ya la radio profesional, no teníamos como se tiene ahora, entonces sí se oye mucho la diferencia, una narración de un partido de fútbol o de béisbol de hace 30, 40 años, un Jacobo Zabludowski de hace, igual, precisamente cuando el sismo, tienen por ahí su voz de él, tienen o sea, desde principios de la radio, se llama así, voces del deporte, voces, en fin, entonces hay muchos, muchos recursos, si los quieren por ahí revisar, por curiosidad, se nota mucho la diferencia. El recurso ha sido el mismo, pero bueno, las herramientas con las que contamos ahora ha hecho que la radio tenga ahorita una presencia importante y que volvamos a ver afortunadamente la vista hacia la radio, ¿no? Que nos volvamos a interesar en sus contenidos. Y que además también hay otra parte importante, es la parte de la actuación, maestra, porque también a veces en la cabina nosotros hacemos ahí inflexiones, otro tipo de expresiones, ¿no? Cargamos otro tipo de emociones para poder lograr esa proyección de voz, ese tono, ¿no? Ese timbre específico, ¿no? Que requiere para dar precisamente, pues, la entonación, la caracterización, ¿no? La intencionalidad. Y que eso, bueno, pues la gente no lo ve, ¿no? Nosotros entonces a veces hacemos circo dentro de la cabina, ¿no? Que es muy divertido, muy entretenido, claro, cuando lo sabes hacer, lo sabes colocar, ¿no? Sí. Para lograr, te digo, que dejes, ¿no? Ese sellito y dejes, pues, esa parte identitaria de, ¿no? Todo lo que tú ocupas, del tipo de programa, ¿no? Y que todos estos recursos, como tú mencionas, pues, bueno, logren a poder o lleven a poder identificar, ¿no? Un programa en específico y te puedan reconocer, incluso ya a través del sonido, ¿no? Con una cortinilla, con un timbre, con lo que precisamente otros recursos que nos da esta parte del lenguaje radiofónico, ¿no? Así es, pues sí, ojalá que sigamos sumando elementos y recursos a la radio, porque de verdad tiene mucho que dar, no es un medio que hay quienes piensan que puede llegar a desaparecer, claro que no, mientras exista imaginación, creatividad, tenemos ahí mucha posibilidad de seguir haciendo la radio para lo que sea información, espectáculos, revista, lo que sea. La radio nos da afortunadamente para muchas cosas y bueno, mientras tengamos los recursos, sigámoslos ocupando para hacer de la radio un medio todavía con mucha vida, con mucha presencia. Así es. Ricardo, Sonia, Luz, ¿alguna otra pregunta que tengan duda? No por el momento. Sí, digamos, Sí. la profesora me ganó la pregunta. Mi pregunta era, ¿cuál es el futuro de la radio? Los nuevos retos de la misma, y creo que ahorita ya solucionó esa pregunta. Ok. Sí, mientras tengamos recursos, imaginación, creatividad y sobre todo cuando les doy la materia a los chicos les digo, es un espacio que se les hace a veces mucho, hay que llenar una hora, ¿no? Tal vez de programa, no es tanto, cuando ven que empiezan a producir, empiezan a hacer entradas, cortinillas, audios, ya no está, o sea, se dan cuenta que no es tan sencillo y que una hora no es mucho para hacer radio, entonces el futuro viene por ahí, sigamos innovando, sigamos creando y bueno, sigamos buscando recursos que nos sumen a la radio, sigamos haciendo una radio con contenido, con imaginación, con mucho que ofrecer todavía para la radio, hay mucho que ofrecer a la audiencia. Así es. ¿Alguna otra pregunta, Luz? Sonia. Dice Sonia, no, dice todo entendible, gracias. Ok, pues bueno, soy precisamente Ricardo Balcázar, coordinador de la licenciatura en periodismo. Esto es solo una probadita de lo que precisamente trabajamos en esta parte de la licenciatura. Nos divertimos también en diversas formas, ¿verdad? Haciendo televisión, radio, página web, diseño, fotografía. Y pues bueno, esta es solamente una probadita y ahora tocó el turno precisamente de conocer un poquito de la radio y pues todo lo que, las posibilidades que tiene y todo lo que podemos hacer con ella. Te agradezco mucho, maestra Angélica,
estos minutitos que nos regalaste. Christopher, muchísimas gracias por tu tiempo y pues acompañarnos en esta platiquita. Agradezco a Ricardo, a Sonia y a Luz por darse el tiempo y pues bueno, podernos acompañar. Y de igual forma pues los seguimos invitando. A cada 15 días tenemos precisamente estos tallercitos de diversos temas que bueno, ya nuestros compañeros de admisiones, así como en nuestras redes sociales, ustedes se irán enterando de esos tallercitos y pues bueno, agradecerles que nos acompañen. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde a todos. Agradezco su presencia. Gracias. Cuídense mucho. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Sonia. Gracias, Luz. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, maestra, muchas gracias por tu tiempo. Ojalá que les haya servido y que se animen